Gracias, Mar. Amigos, efectivamente, bueno, nuestro siguiente invitado, que ya saben, es de la casa, nos encanta que nos acompañe. La gente, de hecho, ya empieza a escribir la transmisión en vivo. Si tiene alguna pregunta respecto al tema siguiente, que va a ser muy interesante, ahí les va. ¿Qué pasa en tu cerebro cuando mueres? ¿Qué es lo que sucede? Ah, ¿verdad? ¿Lo habían pensado? Bueno, aquí vamos a desmenuzar el tema y les vamos a contestar todas sus respuestas. David Flores, is in the house, aquí en Giros Puebla. Qué bonito, ¡Eso! qué bonito eso que decir is in the house. Is in the house. The motherfucking house. Amigo, ¿cómo estás? Es un honor como siempre. Hasta venía emocionado, es más, venía yo en el coche cantando y digo, voy a volver a ver a mis amigos aquí de Giros. ¿Qué como venías siempre. cantando? Sí, Venía que cantando cuente. Juan Gabriel. No sé, soy muy fan de Juan Gabriel. No, pues ya sí los dejo mejor. ¿Sabes qué? Sí los dejo. Tú y yo somos Dile uno cuál. mismo. Hasta que te conocí. Dile cuál, hasta que te conocí. ¿Cuál es tu favorita, Juan? Antes de... nada más rápidamente, a ver, la favorita. Busca un amor y he venido a pedirte perdón. A la madre. Ándale. Qué bueno. Te lo pido, por favor, que yo ayer escuchaba, te lo pido, por favor, y te sigo amando. Ayer lo escuchabas. Sí, Oye, ¿y te ayer gusta en la Bad noche. Bunny? Solo por saber. No. ¿No? Perdóname. ¡Eso, señor! No, por Ya me favor. gané unos ¿Qué te invito? followers. Mira, déjame quitar. Pasan ahí. Tenemos una comida saliendo de aquí, ¿quieres venir? Sí, será un Te va a honor, invitar como Tamara siempre. seguro. Por favor. Bueno, amigo, a ver, este tema está interesantísimo, me encanta. Así ¿Qué es. pasa con el cerebro cuando...? Es fascinante, siempre hemos platicado en este programa que el cerebro es una máquina maravillosa, el cuerpo humano es una máquina perfecta que siempre nos va a avisar en cualquier situación. Hemos dicho que en una enfermedad el cerebro siempre, el cuerpo siempre avisa de algún síntoma de lo que traemos adentro. Pero ¿qué pasa en tu cerebro cuando mueres? Como tanatólogo también, a mis pacientes cuando un familiar cercano muere siempre les preguntaba, hasta que yo lo viví en carne propia, de decir que si se siente la muerte, déjenme decirle que eso es cierto. Neuroquímicamente el cerebro, después de que yo viví esa experiencia, lo fui investigando, qué sucedía en el cerebro cuando mueres. Quiero que se entienda de una manera más sencilla, para no dar términos muy científicos, muy acá, que el público obviamente es muy hermoso para que todos nos divirtamos, ¿no? Que no sea aburrida mi plática. Entonces, hay un concilio cuando hay una enfermedad o cuando hay una situación y las células le avisan al cerebro. ¿Sabes qué? Mira, pues la verdad ya no hay nada que hacer. Ya ha avanzado esto, ya no se puede. Vamos, el cerebro dice, entonces ya no hay nada que hacer, tú me lo confirmas, y las células dicen, efectivamente. Bueno, entonces el cerebro da la orden que las células den todo antes de morir. Por eso una persona antes de morir durmió bien, se sintió bien y hasta le dicen a sus... Todos sufriendo. Es como esa remisión de Y el enfermo, ¿no? y el Sí. enfermo dice, oye, yo me siento bien el día de hoy. Yo creo que me voy a recuperar. Yo creo que en unos días, si sigo así, ya me van a dar de alta. no, Tráeme esto se de murió. comer. Tráeme todo de comer. No me traigas caldito. A mí tráeme una acá. Sí, Es decir, sí. porque las células ya están dando todo, precisamente Para porque irse. ya no hay nada que hacer. ¿Qué sucede? Diría de la doña Lucha en el Riguris Mortis. Entonces, cuando llegamos... empezamos en la agonía. Al cerebro nunca le gusta el dolor. Él es enemigo, claro, literal, del dolor. A él lo que le gusta es el placer. Por eso encontramos placer al enamorarnos, cuando tenemos un orgasmo, cuando nos deprimimos, cuando lloramos, cuando comemos, precisamente porque el cerebro le encanta el placer y no le encanta el dolor. Cuando el dolor es más intenso, entonces el cerebro libera un neurotransmisor llamada dimetiltriptamina, que es el alucinógeno. Entonces se liberan muy poquitos nanomolares cuando soñamos y empezamos a alucinar. Ojo con lo que voy a decir, desde el punto de vista de la neurobiología. Yo no me voy a meter en cosas de muchísimo respeto que son pero yo lo estoy hablando en una manera científica. En ese momento el cerebro libera este neurotransmisor llamado dimetiltriptamina y entonces se empieza a alucinar la persona. Por eso, cuando está en el proceso de muerte, esa persona empieza a ver a Dios, a sus familiares, empieza a ver el túnel, empieza a ver, pero desde el punto de vista neurobiológico, estos solamente son cambios neuroquímicos que tiene el cerebro y que personas dicen, pero a ver,
hay personas que dicen, es que yo me salí de mi cuerpo, es que yo me vi, es que yo vi a mis familiares abajo Sí, y yo me empecé exactamente, Claro. mi Tam. Entonces yo me empecé a desprender y empecé a subir, pero sí, repito, desde el punto de vista de las neurociencias, estos son cambios neuroquímicos que el cerebro está liberando la dimetiltriptamina. Entonces, como es un derivado de la serotonina, el placer, por eso el muertito se va con una sonrisa. Y dicen, se murió en paz. Se murió fue en contento. paz, se fue contento. Se murió contento. Porque el cerebro liberó ese neurotransmisor. No. Pero ¿qué pasa si se revive? Entonces, ya sea por masaje o por Sí, vamos, como sea, se revive. Entonces, hay algunas neuronas. Las neuronas pueden vivir sin oxígeno hasta 10 minutos, demostrado. Digo, claro. yo sé que existen los milagros, claro. Lo sé perfectamente. Sí. Pero es lo normal. Lo tendencial solamente Son 10 minutos. Entonces, cuando se regresa, hay unas neuronas que mueren, que son las del hipocampo, que son los recuerdos. Por eso esa persona cuando despierta, dice, ¿en dónde estoy? ¿Qué fue lo que pasó? Porque soy? sus memorias tempranas murieron en esos recuerdos, pero se acuerda lo que pasó hace 20 años. Yo me acordé, Rap, cuando estaba yo con mi papá, íbamos al río, allá, bla, bla, y tam. Yo me acuerdo que mi mamá, el día que me casé, y bla, 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 bla. Porque lo primero que muere son el hipocampo, que son las neuronas de los recuerdos. Entonces, pasando todo esto, que empiezas a morir, el cerebro no muere inmediatamente. Lo primero que se va es el sentido del gusto, después se va la vista, tercero se va el olfato, cuarto se va el tacto y el último que muere de los sentidos es el oído. Por eso, cuando dices, es que estaba en coma y es que yo lo toqué y él empezó a hacer reacciones, a lo mejor él ya no tiene esa reacción, ya no hay emoción, pero es lo último que muere. Entonces, por eso, al final del día, el cerebro lo que quiere es placer. ¿Qué pasa en tu cerebro cuando mueres? Llegan pacientes y me dicen, mi familiar murió quemado, ahogado, le dio un infarto, murió por cáncer, ¿Sufrió? Y mi respuesta es no. ¿Por qué? Porque el cerebro, cuando siente el dolor tan intenso, lo que hace el cerebro es quitar los cables. Quiero que se entienda, como que quita el cable y entonces se induce el coma. Y entonces el cerebro dice, no, a mí no me gusta el dolor es tan intenso, desconecto el cable del dolor y empiezo a liberar la dimetiltriptamina. Y entonces, por eso, antes de morir, esa persona se va en paz. Por eso, cuando llegas en estos días que estamos celebrando a nuestras personas que se nos han adelantado, estamos diciendo que al final del día, científica muerte, la muerte es una transición, porque dicen, ay, fíjate, lo más curioso es que David, el muerto estaba y en una hora pesaba 23 gramos menos pensando que era el alma. Claro, bueno, se hizo una película de eso. Pero déjenme decirle que lo primero que se degrada son las glándulas suprarrenales, que se disuelven, las enzimas comen a las células y lo que se va es un gas. Un gas. No, mira, lo regresamos para despedir, por favor, para como tiene que despedirlo, ser. Vamos a una Exacto. pausa. ¡Sorprendidos! Espérense, hay más. Muy bien, amigos, regresamos exactamente a las 12:10. Qué tema tan interesante que platicamos hoy con David Flores. Un aplauso para este hombre, por favor. Hermano. Muchas gracias. Esto, a ver, le preguntaba yo fuera del aire a David. Decía, o sea, a ver, el cerebro muere, sí hay capacidad de una u otra manera de seguir escuchando ahí unos 10 minutitos, pero no hay reacción. Ya no hay realidad. reacción, ya no hay emoción, ya no hay prácticamente, ya no te puedes mover. Ya esa máquina. precisamente. Oye, y tendrá que ver, ahorita pienso, cuando estás en coma, que también dicen que escuchan. No, querida amiga, ahí sí no, simplemente ese es otro estas rollo. son unas reacciones y hay personas que Ok. dicen, es que yo le estaba hablando y movió su brazo, Ajá. movió el pie, Sí, son empezó a reflejos. tener una lágrima y tienes toda la razón, solamente son reflejos que tiene el cerebro porque no hay conciencia. Eso. Efectivamente, cuando hay muerte neuronal, literalmente es que está intubado y su corazón está latiendo, está vivo, sí, pero hay muerte neuronal, ya no está con nosotros. O hay muerte biológica, que el corazón se detiene y entonces solamente
las neuronas solamente 10 minutos. Vuelvo a repetir, el cerebro, el cuerpo humano es una máquina maravillosa que siempre nos va a llevar a los mejores lugares y va a hacer hasta lo que tenga que hacer para llevarnos a ese estado de placer, porque lo que es comer, dormir, estar con alguien, ir al baño, son placeres inimaginables. No, y que no pasa. No, pero bueno, Y que ¿qué no te puedo pasa, decir? amigo. Oigan, muchísimas Es un honor, gracias, David como Flores siempre. Puñito. Es un honor. Y de verdad que, mira, aquí te Es un tenemos honor, saluditos para David. Bueno, Elba Castañeda está En shock. en shock. En Elba, shock, total, sí. un beso, Elba. Totalmente, le mandamos Es un gran- beso. Me dice, ella es 5 un minutos testimonio. más, por favor. Arriba Juárez, claro, arriba Juárez. por Arriba Juan Gabriel. Estamos aquí con el tema. El divo, Oye, amigo. mil gracias, mi querido Es un honor, David. es un De honor, verdad que como mil siempre. gracias y Un bueno. honor. Nos vemos pronto, Hoy amigo. aprendimos todos algo. Todos, definitivamente. Definitivamente. ¿Qué Pero hay pasa más que cuando te aprender. mueres? Mariana Álvarez está Sí, del más. otro lado del estudio.